El Club de la Cultura. C. Castro. Bienvenidas todas y todos al Club de la Cultura. Qué corta se nos ha hecho esta semana y qué ganas teníamos de volver a la radio. Quédense con nosotros los próximos minutos porque dedicamos este programa a las novelas gráficas. Ya saben, va a haber un poco de todo. Arrancamos. El Club de la Cultura. Y hágase su voluntad aquí en el cielo, Florida Park. Grábese su nombre en un acetato. Acínense que no hay playback, que va a ser hoy su santidad. En unos días, el próximo 6 de mayo, llegará a las librerías La Pirámide Inmortal. Se trata de una adaptación al cómic de la novela que Javier Sierra publicó hace algunos añitos, en 2002. Parece que el tiempo se detiene cuando hablamos de historia, pero ya han pasado 20 años. Javier Sierra, gracias por entrar en el Club de la Cultura. Es un placer. ¿Qué tal estás? Muy bien, la verdad que muy emocionado por ver cómo la cultura tiene tantas ramas y tantas posibilidades y ver cómo se adapta al cómic. Una de mis novelas más queridas me ha hecho aprender mucho también sobre el oficio de narrar, porque vivimos en cultura audiovisual y narrar con imágenes pues es casi una obligación también para los autores contemporáneos. No sé qué percepción tienes del tiempo. En historia 20 años no son nada. Pero yo no sé si aquella publicación de 2002 te queda lejos, te queda cerca. En el fondo me queda muy cerca. En 2002 yo publicaba lo que entonces se tituló El secreto egipcio de Napoleón, que no era sino el subtítulo que le puse al manuscrito original de la novela, que era el de La Pirámide Inmortal, y que fue mi tercera novela. Era un intento por, de alguna manera, entender qué le pudo haber pasado a Napoleón Bonaparte en la noche que decidió pasar en el interior de la Cámara del Rey de la Gran Pirámide en el verano de 1799, pero también un intento por entender lo que me pasó a mí tratando de imitarle mucho tiempo después, en 1997, también en ese mismo escenario. Es una historia de la que no me he desprendido en este tiempo porque unos años más tarde, en 2014, reescribí aquella novela, le puse el título que le correspondía desde su primer boceto, que era La Pirámide Inmortal, y una vez publicado en 2014, ese libro pasó a manos de la editorial Norma, que es la principal editorial española que se dedica al mundo del cómic. Ellos vieron que era fácilmente adaptable y empezaron a trabajar en ello, y yo con ellos. Así que, de alguna manera, estos 20 años han sido 20 años en los que he vuelto recurrentemente a esa historia y la he revisado y repasado una y otra vez. Nos contabas antes que en este mundo todos nos tenemos que acostumbrar un poco a escribir para lo audiovisual. Hablamos de adaptaciones constantemente al cine, a la televisión, pero tengo la sensación de que a ti esto de que te versionen en el cómic te hace un poquito más de ilusión. Quizá más que a algunos otros compañeros escritores, sí, es probable. Y eso tiene que ver con mis raíces, porque digamos que mis primeras incursiones en el mundo del relato estuvieron muy vinculadas precisamente al cómic. Yo de pequeño, te estoy hablando más o menos que con 10, 11 años, ya empecé a dibujar mis primeros álbumes, a imitación indudablemente de lo que veía, porque en los años 80 España fue un país muy abierto a revistas de cómic muy populares en kioscos, y yo era consumidor de esas revistas, y con el tiempo también me convertí en viñetista, ¿no? En hacedor de chistes, de viñetas, de tiras gráficas, pues para algún boletín o algún fanzine que se hacía en aquel tiempo de los temas que a mí más me interesaban, que estaban todos ellos vinculados al misterio. Así que de alguna manera pasé mi adolescencia vinculado al cómic, luego ya me alejé de él, pero esto es como volver a esa segunda adolescencia, donde uno redescubre, en fin, los mimbres de un arte que es impresionante. Nos cuentas que desde 2014 estás
trabajando en este proyecto. Una vez que ya está terminado, no sé si te imaginabas las viñetas así, el producto final así. Bueno, yo tenía una idea en la cabeza porque el dibujante de La pirámide inmortal del cómic es Cesc Dalmases. Él hace ya unos años publicó Victus, que era la adaptación de una novela de Sánchez Piñol sobre la Guerra de Sucesión en Cataluña, pero también había ilustrado antes la novela de un muy buen amigo mío, escritor, que es Martí Gironell, que hizo El puente de los judíos. Bueno, conocía, digamos, su estilo y por lo tanto me podía hacer una idea de lo que más o menos iba a hacer Cesc con mi trabajo. Pero una cosa es imaginárselo y evidentemente otra cosa es verlo crecer, ¿no? En la elaboración de este cómic, la verdad es que ha habido mucho tiempo para meditarlo, ¿no? Ha sido un proceso largo, más largo de lo que yo me esperaba en un primer momento. Han sido 7 años de confección de este álbum y en ese tiempo pues hemos tenido ocasión de meditar hasta los pequeños detalles, ¿no? Como por ejemplo ese Napoleón joven que va a su campaña a Egipto con 29 años. Así que conocía su estilo, sabía hasta dónde podía llegar, me gustaba mucho lo que estaba haciendo porque era un tipo de dibujo que era de cómic europeo, muy detallista, que para recrear escenarios históricos, en fin, iba a ser perfecto, aunque requiriera mucha documentación y mucho trabajo de fondo, pero la verdad es que el trabajo de Cesc ha superado incluso mis expectativas más optimistas. Creo que ha hecho una labor maravillosa y que además se ha combinado muy bien con el guionista que accedió a trabajar con el texto de la novela, con Salva Rubio, que se propuso, y era una tarea casi imposible, que en esas 80 páginas que tiene el cómic no faltase nada de los elementos esenciales de una novela de casi 400 páginas. Así que, bueno, yo creo que en ese sentido el resultado es redondo. Que no es fácil. Ahí tú pudiste colaborar, sobre todo, ¿pudiste colaborar en el guión o un poco te estabas en un segundo plano? Desde el principio yo le pedí a Salva, cuando empezó a trabajar en la adaptación del texto, que me tuviera al tanto de sus dificultades, que me utilizara como un consultor permanente, ¿no? Para que él pudiera salir de todos los atolladeros en los que se iba a encontrar, porque yo sabía que se iba a encontrar con ellos, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido, Salva y yo nos reuníamos cada cierto tiempo. Él trabaja y vive actualmente en Barcelona, yo lo hago en Madrid, pero buscábamos siempre ese punto de encuentro para podernos, digamos que ver o comunicar y poder discutir todas estas cosas. Y ahí resolvimos algunos detalles, en fin, complejos de la novela, ¿no? Que también me han hecho aprender mucho de cómo es este trabajo. Por ejemplo, en La pirámide inmortal hay una parte de la novela que tiene que ver con la explicación del mito de Isis y Osiris y sobre todo de la versión de Plutarco, del historiador griego, que habla de cómo Osiris muere traicionado por su hermano Set y es resucitado por magia por la diosa Isis. Bueno, explicarlo esto así como te lo estoy contando ahora, pues es relativamente sencillo, pero llevarlo a viñeta era complicado, había que convertirlo en una acción. Así que ideamos entre los dos un combate entre el dios Horus, que es el hijo de Osiris, y el dios Set, en los que durante el combate, digamos que se están poniendo al día de por qué están peleándose a muerte, ¿no? Era una adaptación, evidentemente, era una vuelta de tuerca respecto al texto literario, pero que me pareció muy oportuna porque al volcarse en unas viñetas de acción, de lucha, el resultado es realmente sobresaliente. Qué difícil es cambiar, ¿no? Cambiar el chip, ¿no? Cuando escribimos, cuando hacemos cómic, audiolibros creo que también has hecho, ¿no? Es difícil para ti cambiar exactamente la estructura mental para dedicarte a unas cosas u otras. Bueno, quizá yo tengo un entrenamiento, ¿no? Empecé, antes te decía, muy jovencito, también haciendo mis propios pinitos en el mundo del cómic, pero también empecé muy temprano a comunicar a través de la radio. Con 12 años llevaba un
mi propio programa en una emisora local. En fin, que de alguna manera he estado habituado a cambiar el registro según el medio en el que estaba trabajando, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, contar una historia en la radio que hacerla para un artículo de periódico o en un programa de televisión. Con el tema del cómic me ha sucedido un poco así, ¿no? Es decir, para mí ha sido un desafío cambiar de registro a la hora de contar algo, pero no ha resultado pesado, sino estimulante. Para mí el proceso ha sido muy enriquecedor. He aprendido muchas cosas con Salva. Bueno. Y sobre todo con SES, que he descubierto una cosa de la que yo ni siquiera era consciente habiendo dibujado cómics de pequeño, ¿no? Y es que el espacio físico del cómic influye muchísimo a la hora de contar la historia. Cuando tú desarrollas una secuencia, un capítulo, por ejemplo, en una novela, el capítulo empieza y termina, no importa la extensión que tengan de páginas ese texto, ¿no? Pero en un cómic no. En un cómic estás limitado a una doble página. En una doble página tienes que terminar la secuencia, y cuando empiezas la siguiente doble página empiezas otra secuencia. Como mucho te puedes permitir que termine al final de una página, pero no puedes mezclar, porque entonces la lectura se convierte en confusa, ¿no? Bueno, pues eso hace que a la hora de adaptar un texto literario al futuro soporte de papel del cómic, pues resulte especialmente complicado y tengas que tener en cuenta esas coordenadas, entre comillas, geográficas, ¿no? Y tanto. Eso en periodismo, que tú también eres compañero nuestro, también lo sabes, no es lo mismo una página de un periódico que no cabe más, tienes que adaptarte al espacio que hay, ¿no? Sin duda, sin duda. El espacio es, desde luego, el peor enemigo del relato, o por lo menos ese enemigo del que te tienes que hacer amigo para que las cosas salgan bien. Y hablando de periodismo, ¿qué tal, cómo nos ves a los que hacemos esto cada día? ¿Qué visión tienes tú de la profesión? Bueno, yo tengo tengo mi visión de ciudadano, en fin, de consumidor de información como todo el mundo en esta época. Pero claro, a esa visión de ciudadano le sumo también la de haber sido profesional durante algunos años de este medio, y sobre todo de esos años de tránsito que nos hicieron pasar de los medios de comunicación antes de Internet a después de Internet, ¿no? Con la irrupción de Internet, los periodistas que estábamos en ese momento descubriendo la red, pensábamos que íbamos a tener, la gran herramienta con la que íbamos a evolucionar a un estadio superior. Y en cambio lo que ha ocurrido con la red es que nos ha homogeneizado mucho. Terminamos haciendo las cosas muy parecidas, hay menos singularidad a la hora de enfrentarnos a la manera de comunicar. Bueno, yo echo de menos un poco ese periodismo de otra época en el que el periodista tenía que desplazarse al lugar, y sin desplazarse al lugar y sin tener delante al testigo o al protagonista de la noticia, no había noticia. Ahora esto ya no es así. Ahora una persona desde la isla de La Palma puede cubrir un evento en Luxemburgo sin tener que viajar a Luxemburgo. Y sí que comunica lo esencial, obviamente, pero se deja lo colateral. Es decir, a veces un político al pestañear está ya indicándote de manera subrepticia si te está diciendo la verdad o si te está escondiendo algo. Y ese guiño a través de Internet te lo puedes perder. Y tanto. Te pregunto esto porque tu anterior novela, en El mensaje de Pandora, consiste en entrevistas para publicitarla, y en un momento llegaste a decir algo que me interesa mucho, que es como que las falsas noticias son nuestra válvula de escape para no tener miedo. Y eso sí que me gustó mucho esa visión, ¿no? Bueno, estamos en un tiempo donde evidentemente todo se está relativizando. Fíjate, yo creo que esto de las falsas noticias es algo que nos está, utilizando un símil que hoy nos es muy afín, nos está vacunando, ¿no? Está preparando nuestro sistema inmunológico, y sobre todo el del ciudadano medio, que va a aprender una cosa que es importante y que decíamos los periodistas de la vieja era, ¿no? Y es que las noticias hay que contrastarlas.
Esto que parece muy elemental, todavía hoy hay muchos ciudadanos que no han aprendido a hacerlo, ¿no? Que les llega un titular a través de su red social o ven el informativo que acostumbran a ver, pero no cambian de cadena para ver lo que dice el otro informativo o para ver lo que dice la fuente original de la información, que hoy teóricamente es más accesible que en ningún momento de la historia, ¿no? Así que sí, yo creo que de alguna manera las falsas noticias nos están enseñando muchas cosas y espero que nos lo enseñen sin demasiado dolor, porque evidentemente una información errónea nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas y ahí es donde está el gran riesgo. Y tanto, sobre todo porque, no sé, ahí como estamos evolucionando, a veces da la impresión de que estamos yendo para atrás a pesar de toda la información que tenemos. Bueno, pero eso es una impresión mía. No, pero bueno, ahí también hay que considerar otra cosa, que creo que es importante, ¿no? Que es el sentido del tiempo. Lo que diferencia nuestra civilización de todas las civilizaciones antiguas que nos precedieron es que en nuestra civilización el sentido del tiempo siempre es hacia adelante, pero en el mundo antiguo siempre era circular, es decir, todo volvía, todo era cíclico. La gente se fijaba en el curso de la naturaleza, en la sucesión de las estaciones, en que había siempre un tiempo de siembra y otro de cosecha y que eso era siempre lo mismo, una y otra vez. Hoy, en cambio, no tenemos esa idea, solo pensamos en línea recta y pensamos que es malo volver para atrás, y no lo es parte del ciclo del aprendizaje. Volvamos a la literatura. Hace algunos días estuviste por Tenerife, por ADG, hablando de novela histórica. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una experiencia, en fin, memorable. Primero porque era el primer día del libro que celebraba después de los años de pandemia y, por lo tanto, el levantamiento de las restricciones hizo que la gente estuviera mucho más participativa que en estas temporadas anteriores. Y también fue para mí una experiencia muy bonita salirme de los circuitos tradicionales. El 23 de abril generalmente es un día en el que los autores estamos secuestrados casi por la fiesta de San Jordi en Barcelona, ¿no? Poderse salir de ahí y poder hacer un evento en otro lugar, en este caso en ADG, y poder encontrarse en el Día del Libro con lectores que son tan lectores como los que puedan acudir evidentemente a un San Jordi, pues ha resultado un recuerdo y una experiencia muy bonita. Y por novela histórica te pregunto, estamos en un buen momento para escribir, ¿verdad? Ese género. Sí, es un buen momento. Estamos en un tiempo en el que quizá por lo rápido que va todo, por la, en fin, casi la inevitable superficialidad de los contenidos curriculares de historia en la universidad y en el colegio, pues nos damos cuenta de que nos falta un poco más de profundidad en el conocimiento de nuestro pasado, y la novela histórica es una herramienta que, bien utilizada, nos permite superar esas carencias y además nos conecta con el lado emocional de la historia, que es tan importante como la simple cronología o la sucesión de acontecimientos. Evidentemente, nuestros antepasados en todas las épocas sentían de manera parecida como nosotros lo hacemos, reaccionaban de manera parecida, tenían las mismas pasiones y fobias que nosotros tenemos, y saberlas nos hace comprender mejor por qué actuaron de determinada manera y nos enseñan sobre cómo deberíamos actuar nosotros ante situaciones parecidas. Así que yo creo que es muy bueno que la novela histórica esté en esta edad de oro y que haya tanta gente aprendiendo historia gracias a la novela histórica. ¿Y qué tiene que tener una historia para que apuestes por ella y decidas ponerte a escribir una novela? En mi caso particular, tiene que tener algo de trascendencia, es decir, algo que te haga levantar la mirada de lo puramente cotidiano, ¿no? Si hay algo de esa magia, de esa epifanía que de repente uno siente cuando ve un amanecer y comprende cuál es el sentido de la vida, si doy con eso, tengo historia. Y claro, evidentemente no es fácil encontrar esos momentos, te diría que incluso es cada vez más difícil encontrarlos,
pero es lo que quiero hacer porque no solamente me ayuda a mí a levantar la mirada del suelo, sino que sé que ayuda a muchos miles de lectores en muchas partes del mundo a hacer lo mismo y a darse cuenta de que, bueno, pues de que merece la pena levantar la vista al horizonte. Y hablando de lectores por el mundo, yo no sé si a la hora de afrontar un nuevo proyecto, eso, lo que tú has hecho con algunas novelas, llegar muy lejos, es un aspecto que tú tomas como una satisfacción personal o si da un poco de vértigo. Bueno, es una responsabilidad, porque sabes que personas de otras culturas, evidentemente que usan otra lengua distinta a la tuya, van a acceder a tu texto. Bueno, sobre todo es una responsabilidad, porque eres consciente, yo soy consciente como autor, de que va a haber autores de una educación completamente distinta a la mía, de una sensibilidad diferente, una sensibilidad cultural diferente, que van a acceder a esa visión. Pero sé que los temas que toco, aunque los pueda ambientar en España o, en fin, en cualquier rincón del mundo, pero en este caso si hablamos de España, son temas que tienen implicaciones universales. Todo el mundo se enfrenta a las mismas dudas fundamentales, ¿no? Como no sé, preguntarnos si hay vida después de la muerte. Es algo que antes o después todo el mundo se pregunta, a todo el mundo le importa y a todo el mundo le acongoja. Por lo tanto, ese es un tema universal que está de alguna manera detrás de muchas de mis novelas, sin ir más lejos, ¿no? Y que seguirá estando. Así que bueno, lo afronto con responsabilidad, pero también con la certeza de que los temas que inyecto en mis novelas interesan o terminan interesando a todo el mundo. Yo no sé si estamos ya llegando al final, si puedes comentar algún proyecto, además de presentar en el Salón del Cómic de Barcelona el cómic, si tienes algún otro proyecto en breve que podamos leer. Bueno, estoy en fase de elaboración de una novela. En estas fases es difícil dar ninguna pista pública de este asunto porque parece que a uno se le escapa el alma del proyecto si habla de ellas, ¿no? Es más que superstición, es que de repente parece que la palabra, yo lo tomo así por lo menos, claro, la palabra es compromiso, pero sí proyecto, y yo calculo que, bueno, pues quizá dentro de un año o una cosa así ese proyecto estará ya maduro. Qué bueno, muchas gracias por todo. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Muertos por siempre en Technicolor. Van apareciendo millones de sueños y en ese suspenso me dejo llevar. Me inundan por dentro, me atrapan en fuego, soplándome lejos, no quiero despertar. Son para mí, son para ti, todos estos sueños nuestros. Un pedazo de sol de mí te regalo para que pintemos tu Technicolor. La estantería del club. Tiempo para la estantería en nuestro club. Saludamos como todas las semanas a Ángela Vergé. Ángela, ¿qué tal? Hola, C, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo ha ido la semana? Muy bien, muy bien. Oye, la semana pasada se celebró el Día del Libro y nosotros aquí hablamos de una canción y de sus referencias históricas. Así somos, ¿no? En esta estantería llevamos una agenda clara, hablar de lo que nos apetece cuando nos apetece, ¿no? Este es nuestro leitmotiv. Pero esta semana sí vamos a hablar de literatura de la buena, C, porque voy a terminar de convencer a las y a los lectores que aún creen que el cómic es patrimonio de los superhéroes, y me he encargado de hacerle hueco especial a 3 de los cómics sagrados de nuestra historia. Y no te exagero, es que no te exagero, pero nada. Hoy vamos a hablar de Persépolis, de Maus y de Hierba. Yo, Marjan, futura profeta, he decidido que... Primero, todo el mundo tiene que portarse bien. Segundo, todo el mundo tiene que cumplir su palabra. Venga, vamos de más antiguo al más reciente.
Maus, relato de un superviviente, es una novela gráfica que se publicó por entregas entre 1980 y 1991 en la revista Raw. La historia parte de las experiencias del propio autor, Art Spiegelman, y de su padre, judío polaco y superviviente del Holocausto. El libro revolucionó totalmente la narrativa gráfica porque cuenta el horror a través de una fábula y representa a los protagonistas de la guerra con diferentes tipos de animales. Por ejemplo, los judíos son ratones, los alemanes son gatos, los polacos no judíos son cerdos, etcétera, ¿no? Maus es un libro de memorias, histórico, autobiográfico, realmente es una mezcla de géneros. Y es tan bueno que en 1992 se convirtió en la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer. Se los ruego encarecidamente, si no lo han leído, dense esa oportunidad de descubrirlo porque hay más historia en estas páginas que en cientos de manuales y es una lección de narrativa fascinante. Venga, vámonos a otra de mis historias fetiches, Persépolis, una novela autobiográfica escrita y dibujada por Marjane Satrapi en la que se narra la revolución islámica iraní desde sus ojos de niña, que asiste al cambio profundo que sufre su país y cómo tiene que abandonar el territorio para irse a Europa porque sus padres no soportan, ¿vale? No pueden enfrentar que los espacios de las mujeres desaparecen en Irán. Este clásico con mayúsculas es personal y profundamente político y habla de guerra, de represión política, de cambios externos e internos, de ser migrante y de sentirse extraña en tu propia casa. Creo que yo lo he leído todo de Satrapi y aunque pues Persépolis es su obra más destacada, todo lo que ella firme tiene calidad y tiene mucho corazón. En 2007 adaptaron el cómic a la gran pantalla y bueno, es lo que ese pedacito que escuchábamos al principio de la sección. Y llegamos a mi último descubrimiento, mi último amor, mi última obsesión. Cómic del año para The New York Times, The Guardian, Los Angeles Times, Library Journal. Ha ganado no sé cuántos premios, o sea, te estoy hablando como de 10 premios. Y te hablo de Hierba, de la surcoreana Keum-suk Jendri Kim, seguramente habré dicho el nombre mal, que me perdone. Esta hierba relata cómo durante la Segunda Guerra Mundial el ejército japonés creó el eufemismo mujeres de consuelo, una manera de camuflar los abusos sexuales contra jóvenes coreanas a las que explotaban, violaban y torturaban sistemáticamente. La protagonista, Lee Ok-sun, fue una de esas miles de mujeres que sufrieron este infierno y pasó su vejez en la Casa del Compartir, un lugar donde residió junto a otras víctimas y donde habló durante semanas con la autora, con Jendri Kim, para contar la historia que daría lugar a Hierba. Es un relato muy duro, yo tuve que parar varias veces porque como que mi estómago no procesaba ciertas escenas, pero vale la pena cada viñeta de esta joya. Les recomiendo mucho estas tres Biblias porque son literatura que engancha, que informa y que emociona. ¡Y que viva el cómic! Eso, que viva. Nos quedamos con esas 3 propuestas. Hasta la semana que viene, Ángela. Un beso, Un beso. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo y yo no puedo negarme pues... Nos vamos, recuerden que estamos en Twitter, interactúen ahí con nosotros, por favor. Somos Cultura en CR, Cultura en CR. Gracias al equipo técnico de Canarias Radio que se ha hecho cargo de la edición de este programa. Ya saben que pueden escuchar este y todos nuestros programas en la web del Grupo Radio Televisión Canaria. Nosotros volvemos en 7 días. Salud, vida y mucha cultura.
Yo mismo estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares. Es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas.